¿Qué onda, compas? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Rodolfo Borja y en esta ocasión vamos a charlar un poco sobre los drivers o los controladores en Linux y qué opciones tenemos o cuáles son las mejores computadoras con Linux que podemos encontrar hoy en día, ¿no? Bueno, quisiera comenzar un poco mostrándoles este estadístico de la página StatCounter, donde podemos ver actualmente cuál es el dominio de los sistemas operativos en computadoras de escritorio. Aquí no estamos metiendo celulares, ni servidores, ni equipos de red, ni otros dispositivos donde ya sabemos que Linux está por todas partes. Estamos hablando específicamente de PCs, sistemas de escritorio, computadoras para trabajar, jugar o para el hogar, ¿no? Y hoy en día Windows aún sigue siendo pues el gran dominante, ¿no? Sobre todos los demás sistemas operativos. Y macOS pues poco a poco se ha ido acercando un poco, pero aún está lejos de este apabullante casi 70%, ¿no? Por aquí empezamos a ver que Chrome OS, que está también basado en el kernel de Linux, inclusive supera al mismo Linux. Aquí los pudieron haber juntado, pero bueno, Chrome OS tiene sus diferencias y me parece bien que lo hayan puesto como algo aparte, ¿no? Y las demás distribuciones de Linux, que no incluyen Chrome OS, pues tienen aproximadamente el 3%. Con esto podemos entender un poco por qué aún los drivers o los controladores siguen siendo un problema, ¿no? Ya que no hay tantos usuarios utilizando Linux más que normalmente gente de sistemas o entusiastas o para aplicaciones muy específicas en estaciones de trabajo, pues la mayoría de gente utiliza Windows o Mac, ¿no? Y Linux es más como un nicho en el mundo de computadoras de escritorio, ¿no? O computadoras personales. Por lo tanto, esto provoca pues que los fabricantes de hardware no se enfoquen mucho en Linux para sacar sus controladores, ¿no? Se enfoquen más sobre todo en Windows para que sus drivers o controladores funcionen correctamente, ¿no? ¿Cómo se fue dando todo esto? Bueno, habría que remontarnos a la historia. Obviamente, pues, los motivos son muchas razones, ¿no? Como el monopolio que representaba Windows, la fragmentación que existe en Linux, también tiene que ver con los drivers y también códecs propietarios, algunos que requieren pagar regalías para incluirlos en el sistema. Entonces, en Linux a veces no contamos con esos códecs o drivers o hay que descargarlos por aparte porque no los pueden incluir directamente en el sistema operativo por tema de regalías y temas legales, ¿no? Entonces, por diversos factores estamos o la situación sigue así. La verdad es que ha sido así la mayoría del tiempo. No, realmente no ha cambiado mucho a como era en otros años. Quizá Windows ha bajado un poco y ha subido a Mac y apareció también Chrome OS, pero en general Linux nunca ha sido muy adoptado como computadora de uso personal. Quizá tuvo algún tiempo donde Canonical, que es la empresa detrás de Ubuntu, pues le invirtió mucho al sistema operativo de escritorio y se veían muchas mejoras y cosas, pero al final de cuentas pues no ha tenido el éxito que se esperaba y han dejado un poco de lado el tema del escritorio y se han enfocado más en Internet de las cosas, en servidores y demás cosas, y ya no liberan tantas mejoras o tantas novedades como solían hacerlo en otros tiempos. También no sé si recuerden que en algún tiempo se pusieron de moda las llamadas netbooks, que eran estas computadoras pequeñitas. A ver si puedo encontrar aquí estas pequeñas computadoras, ¿no? Que se pusieron de moda. Diversas marcas como HP, Acer y demás empezaron a sacar estos pequeños ordenadores. Y por un tiempo inclusive podías encontrar increíblemente netbooks con Linux. O sea, tú puedes ir al Walmart y comprar una netbook que tenía Linux.
Era un Linux modificado en el entorno gráfico que se parecía un poco a Windows XP o a Windows en general, pero lo puedes encontrar en Linux. Pienso que quizá en ese punto del tiempo fue lo más cercano a convertirse en algo mainstream, que nunca lo logró, pero al menos podías encontrar en cadenas como Walmart computadoras que tuvieran Linux, ¿no? Hoy en día pues es muy complicado, ¿no? Que encuentres en una tienda de computadoras o en línea una computadora con Linux, ¿no? A menos que vayas con ciertos fabricantes especializados, que para allá vamos con esta plática, ¿no? Ahora hablaremos un poco sobre qué opciones tenemos, ¿no? A los que nos gusta Linux, qué opciones tenemos para tener un Linux y que funcione decentemente. Bueno, la primera opción que tenemos, y es lo que la mayoría hace o hacemos, es pues agarrar una computadora que pues de fábrica venía con Windows y le instalamos Linux, ¿no? Alguna distribución que nos guste o que queramos probar. ¿Y qué sucede? Pues que muchas veces tenemos todo tipo de problemas, ¿no? Con los drivers o controladores. Ahora, esto no significa que el problema sea igual como hace 10 o 20 años, ¿no? Porque a mí me toca usar desde Debian hace casi 20 años y un montón de distribuciones. Y pues la situación ha ido mejorando, pero no termina de desaparecer el problema. Ahora, es cierto que Linux funciona, yo voy a decir decentemente, en la mayoría de las computadoras. Pero esto no significa que sea lo óptimo. A veces nos conformamos, o sea, realmente no es que funcione todo del todo bien, medio funciona, ¿no? Y les voy a contar un ejemplo para que se entienda a lo que me refiero. Yo tengo una computadora HP, una ProBook 440, de hecho es donde estoy grabando en este momento. Y la tengo con dos discos duros, en uno está instalado Windows y en el otro Linux, ¿no? Entonces le instalé en este caso Ubuntu 20.04 y luego Ubuntu 22.04. Y aparentemente el hardware, el Wi-Fi, el Bluetooth, aparentemente todo funcionaba. Digo aparentemente porque después empezaron a salir las cositas ahí con el uso. Entonces, cuando le instalé Linux, pues uno puede decir, ok, funciona, si se escucha, si funciona el Wi-Fi, si funciona el Bluetooth, ¿no? Está decente para trabajar. Pero ya con el uso te vas dando cuenta de varios detalles. Uno de ellos, por ejemplo, el sonido. Ya sabemos que Linux siempre ha sido un poco problemático con los chips de Realtek. Entonces esta computadora tiene Realtek. Entonces, como que el driver no es el mejor, más apropiado, pues el que te instala por defecto o el que tiene incluido. Y sencillamente el audio se escucha mucho mejor en Windows que en Linux en esta computadora, ¿no? Por más que le moví las configuraciones y vi guías en internet y demás, jamás logré que se escuchara igual de bien que cuando arranco con Windows, ¿no? Eso igual uno lo puede soportar, puede vivir con ello, ¿no? Luego descubrí otro problemita que tampoco obviamente sucede en Windows, que era que cuando yo prendía el Wi-Fi y el Bluetooth, o sea que tenía encendido los dos al mismo tiempo, porque yo tenía un mouse Bluetooth, y empecé a notar, bueno, al final llegué a la conclusión después de hacer pruebas que cuando tenía el Bluetooth encendido y el Wi-Fi, la velocidad del Wi-Fi bajaba drásticamente hasta 1 megabyte. O sea, había algún conflicto ahí raro que provocaba que tener los dos radios funcionando al mismo tiempo hacían que el Wi-Fi se fuera para abajo. Y apagaba el Bluetooth y ya el Wi-Fi regresaba a la normalidad. También una de las cosas que tú puedes comparar a veces es qué tan rápido es tu velocidad con el Wi-Fi cuando estás en Windows y qué tan rápido es tu Wi-Fi cuando estás en Linux, ¿no? Sentados en el mismo lugar, con la computadora en el mismo sitio y haciendo test de velocidad, ¿no? Entonces puede ser que quizá cuando estabas con Windows en tu computadora alcanzabas 70 megabits por segundo con tu Wi-Fi. Y luego le instalas Linux y haces la misma prueba y quizás solo alcanzas 30 o 40 megas, ¿no? Entonces,
Ahí vemos esa diferencia de cómo, aunque medio funcionan los drivers, no están realmente optimizados, ¿no? Entonces, al final de cuentas, como lo mencioné al principio, pues ya tendemos como a conformarnos y decir, bueno, no, quizá no es tanto problemático. Pero en cierta forma, pues es como un desperdicio, ¿no? Tú compraste un hardware con ciertas características, con cierta potencia, y es una lástima y un desperdicio que una vez que le instalas Linux, pues no puedes aprovechar al máximo ese hardware. Entonces es un poco también a veces como de suerte, ¿no? Una ruleta, a ver qué también te va a ir con Linux en tu computadora. Yo le he instalado Linux a varias computadoras y creo que jamás he tenido una computadora donde todos los controladores funcionen bien, lo que se dice bien, no así con medio funcionan o tienen cosas raras. Creo que ninguna hasta la fecha, ¿no? Claro que todas estas computadoras han sido computadoras que venían con Windows, ¿no? Anteriormente y que se les instaló Linux. Bueno, ¿qué otras opciones tenemos? ¿Qué más podemos hacer? Si no nos satisface o queremos tener algo más poderoso, algo que funcione mejor, algo más fiable. Algo más parecido como a la Chromebook, ¿no? Que la Chromebook está basada en el kernel de Linux, pero los drivers funcionan de manera impecable, ¿no? Abres la compu desde la caja y todo funciona bien, el Wi-Fi, el Bluetooth, el sonido, todo muy bien. Pero claro, ahí tenemos a Google detrás de la Chromebook, ¿no? Que le mete mucho y pues se puede dar el lujo de programar e integrar drivers optimizados para el hardware que tienen estas computadoras, ¿no? Bueno, no sé si Google o los fabricantes o quien haga los controladores, pero el tema es que ahí todo funciona bien, ¿no? Y ese es el sueño que quisiéramos muchos en Linux, ¿no? Comprar una computadora con Linux y que funcionara también como un celular Android o una Chromebook. Entonces existen algunos fabricantes que se especializan en hacer computadoras con Linux. Algunos son más famosos que otros. Yo los primeros que encontré, así si buscas, aquí ya los conocí antes, es System76, que es una empresa de Estados Unidos, donde puedes encontrar una gran variedad de computadoras con Linux, inclusive hasta están con diseños bonitos o estéticos. Y puedes comprar computadoras muy poderosas, ¿no? Con características muy potentes. ¿Cuál es el problema a veces con estas computadoras? Bueno, en sí con la computadora no diré tanto problema, sino con la disponibilidad. Que depende de dónde vives, puede que sea muy complicado o muy costoso conseguir estas computadoras. Y la otra es que de entrada estas computadoras no son económicas, o sea, tiene un costo querer tener una computadora con Linux, hecha para que funcione bien Linux y con buen hardware, ¿no? Tiene un costo. ¿Por qué? Porque pues es un mercado de nicho y por lo tanto pues los precios son un poco mayores a que si compraras pues cualquier computadora con Windows, ¿no? Entonces puede que, bueno, claro, si vives en Estados Unidos no deberías tener problema en conseguir una esta, pero por ejemplo yo que vivo en México, pues por ejemplo System76 no entrega equipo a México, entonces yo traerme esa computadora a México me va a costar todavía más, o sea, lo caro que cuesta la computadora y aparte pagar el envío o una forma de que me la envíen más gastos aduanales, pues al final te vas a gastar una fortuna, ¿no? Hay otras computadoras, pero bueno, miren, llegan en algunas partes de Sudamérica, ¿no? Brasil, Chile, Perú. También está esta de Slimbook, también fue de las primeras que conocí. Ellos son de España, entonces si estás en España o ahí en Europa, cerca de España, pues puede ser una alternativa. Estas están con teclado en español y demás. También tienen eh, una variedad de equipos buena. Y también puedes armar equipos muy potentes, ¿no? Con hardware muy potente. Pero es el mismo problema. Depende de dónde vivas, puede que la distribución para encontrar estas computadoras sea un poco complicada, ¿no? Y que te pueda costar mucho trabajo conseguirla. Entonces, solo si tienes pues dinero para gastar y te gusta mucho Linux,
pues estas son opciones que puedes tomar en cuenta, ¿no? Luego hay algunas otras, estas yo no las conocía, pero estuve buscando ahí algunas otras. Estas no sé si, creo que también son de España, me parece. También te venden computadoras con Linux. Y está este otro que no sé si sea de Alemania, por los textos que veo aquí. Pero bueno, hay ahí por ahí otras. En todo caso, todos los equipos no son económicos, como les mencioné. Entonces, esta es otra de las opciones. Y ahora vamos a ver otras opciones, que son algunos fabricantes que hacen sinergia, sobre todo con Ubuntu, para sacar equipos que estén certificados para utilizar Linux Ubuntu, ¿no? ¿Cuáles son estas tres marcas? Son Dell, HP y Lenovo, ¿no? Como podemos ver aquí, Dell ya lleva años que trabaja con Ubuntu y saca varias computadoras que las puedes pedir ya con Ubuntu instalado o instalarles tu Ubuntu. Lo que tienen en común estas tres marcas es que son marcas que están dentro del mercado también empresarial, ¿no? O enterprise o corporativo. Tanto Dell, HP y Lenovo pues hacen equipos para negocios, servidores y todo tipo de cosas de infraestructura empresarial, ¿no? Entonces, como en ese ámbito también hay un nicho, ¿no? Gente de sistemas y así que utiliza Linux, pues hay un mercado ahí en el que encajan este tipo de equipos, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta algo. Bueno, aquí por ejemplo en la página podemos filtrar, ¿no? Cuáles vienen con la versión LTS más reciente de 2204. Podemos filtrar por marca. Pero ojo, que diga que están certificados con Ubuntu no significa que si tú instalas la imagen o el ISO de Ubuntu que descargas de la página Ubuntu va a funcionar correctamente el equipo. Puede que sí, puede que no, pero en la mayoría de los casos lo que vamos a encontrar es que estos equipos vienen o el fabricante te proporciona una imagen de Linux con el kernel modificado para que los drivers funcionen apropiadamente en la computadora, ¿no? Que un ISO normal de Ubuntu que tú descargas de la página no va a tener. Entonces, ojo que aquí tienes que pedir, si no lo tienes, o comprarla ya con esa versión instalada. Pero para que funcione mejor, tienes que instalar de la versión OEM que ellos proporcionan ya con el kernel modificado con los drivers apropiados. Esto también inclusive yo lo he visto en servidores desde hace muchos años, ¿no? Tú podías comprar un servidor HP y si le ibas a instalar el hipervisor de VMware o VMware, tú podías descargar obviamente el hipervisor de VMware genérico para Linux, pero HP te proporcionaba el hipervisor de VMware con el kernel modificado ya para que el hipervisor funcionara apropiadamente con el hardware del servidor, ¿no? Entonces aquí sucede lo mismo. Sacan las computadoras, le sacan un kernel ya modificado para optimizar los drivers y tienes que utilizar esa distribución. Ahora, yo no soy experto en kernels, no sé qué tan fácil sería estos drivers de alguna forma extraerlos y pasarlos a otro kernel de otra distribución, no lo sé. Háganme saber en los comentarios si alguien sabe moverle bien al kernel y tiene experiencia con drivers. Si es algo que se puede hacer relativamente sencillo o no es muy viable. Entonces aquí si te gusta Ubuntu pues hay muchas opciones de equipos que podemos encontrar tanto para Dell, HP y Lenovo, ¿no? Y bueno, de Dell la famosa Developer Edition que ya lleva muchos años saliendo, que es una Dell XPS que normalmente pues te dan las dos opciones, ¿no? Windows o si quieres la Developer Edition pues ya viene con Ubuntu, ¿no? Que es una computadora costosa de gama alta. Otras computadoras de alta gama también que podemos encontrar con Linux, por ejemplo la Lenovo, la X1 Carbon, también puedes pedirla con Linux. Ahora también aquí una de las cosas que sucede es que a veces si tú quieres comprar esta computadora y escoger que ya venga con Linux, puede que en tu país, por ejemplo en el caso de Dell, si estás en Dell Estados Unidos, pues sí, te da la opción de ponerle Ubuntu, ¿no? O comprar la Developer Edition. Pero si te metes a la versión
de México, a lo mejor ahí no está la opción o no está tan fácil, ¿no? Pero bueno, lo que me gusta de, por ejemplo, de las Lenovo es que ellos tienen en su página aquí una forma de buscar por el número de serie de la computadora la imagen de Linux apropiada para tu computadora, de las que sean compatibles, ¿no? Y aquí ya puedes descargar el ISO e instalárselo tú mismo aunque viniera con Windows. Que igual en HP y Dell puede ser que si te contactas con ellos o hablas con soporte, pues también de alguna forma te puedan proporcionar la imagen, aunque la computadora viniera de fábrica con Windows, pero que también tiene su versión con Linux, o ya sea que la quieras pedir y quieras que ya venga con Ubuntu instalado, ¿no? También no hace mucho, el año pasado había salido la HP Dev One, otra computadora enfocada para desarrolladores con Linux, que al parecer ya no van a seguir con el acuerdo que tenían aquí con la gente que mantiene la distribución de Pop!OS. Después de creo 8 meses han terminado ahí esta como aventura. Quizá, no sé, la computadora se vendió por completo, pero quizá no se vendió tan rápido como esperaban, o no sé qué se haya debido. Entonces probablemente ya no saquen alguna HP Dev One segunda parte o una segunda versión. Ahora, otra cosa que me gustaría comentar es que a veces inclusive aunque vengan con un Linux modificado para que incluye los drivers, ¿no? Sucedió, por ejemplo, en la Dell XPS. Recuerdo que salió la Developer Edition hace, no sé, estoy hablando del modelo de hace 2-3 años, no recuerdo exactamente. Y también trae un sensor de huellas digitales. Recuerdo que especificaba que si la pedías con Linux, pues no tenía soporte para el lector de huellas digitales. O sea, inclusive la compañía, a pesar que daba soporte oficial para Ubuntu Linux, no te garantizaba que todo el hardware iba a funcionar, ¿no? En este caso, el lector de huellas. Aunque después mencionaron que sí iba a dar soporte en una actualización futura, ¿no? Que ya después no le di seguimiento. Supongo que a lo mejor en una actualización ya lo sacaron. Y desconozco si en nuevos modelos que tengan lector de huellas ya se le da soporte regular. Pero para que sepan que inclusive empresas que dan el soporte y tratan de incluir ya los drivers, puede que alguno que otro no esté incluido comparado con su contraparte en Windows. Y bueno, esto ha sido todo. Háganme saber sus comentarios, qué opinan, cuáles son sus experiencias con los drivers con Linux, si conocen buenas computadoras donde las cosas funcionan bien o muy bien en su experiencia, compartan cuáles son para que la gente tenga más opciones o sepa en qué computadoras funciona bien Linux. Y nada, eso es todo por ahora. No olviden suscribirse a mi canal, darle pulgar arriba, darle a la campanita para recibir nuevas notificaciones y nos vemos para la próxima, compas.